en la fe, segunda parte. Vimos ahora 15 días sobre este tema, un análisis bíblico de la terminología de iglesia. Estuvimos analizando esta parte. El término griego explícito traducido a iglesia es eclesia, con K, doble K, eclesia. Y este término, decíamos, que consta de dos partes. Es la preposición ek, que es fuera, y la forma nominal klesia, que deriva del verbo kaleo, que es llamar. Estamos haciendo un repaso de esto. También decíamos que eclesia la encontramos 115 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo una variante de lectura, y se usa en tres formas distintas pero relacionadas. Una de ellas es para referirse a una asamblea política, otra a la asamblea de Jehová en el desierto, es decir, cuando Dios trata con el pueblo de Israel, y la otra para referirse a la asamblea de Jesucristo. Digamos que esas fueron las tres formas más destacadas que encontramos. Veíamos también que eclesia se refiere al pacto de Dios con su pueblo, con su iglesia. Y encontramos un registro muy amplio de asamblea de Jehová en el Antiguo Testamento. Pasajes importantes, de ellos leímos el Salmo capítulo 22. También mirábamos que en el Nuevo Testamento encontramos 110 veces eclesia, y también se refiere explícitamente o claramente a la asamblea de Jesucristo. Eso es, pues, brevemente, para resumirlo, o resumido. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo 2:2. ¿Algún hermano o hermana que ya lo tenga, por favor, puede dar lectura? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. La palabra del Señor dice así: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien. Aquí, bueno, diría que me adelantaría un poco para el siguiente tema que vamos a tratar, de el encargo que hace el apóstol Pablo al joven Timoteo en luchar y en pelear, hacer defensa por la verdadera fe. Pero si miramos el contexto de ello, encontramos que habían amenazas contra la doctrina de Cristo en muchas iglesias, incluso en Asia, Macedonia y Roma. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Filipenses, en Romanos, vemos toda esta situación que se estaba presentando. Cuando encontró que algunos diluían de las enseñanzas acerca de la deidad, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, también tuvo que combatir ese error, como lo enseña en el libro de Colosenses. En cada lugar fomentaba la unidad de las congregaciones. Esto era lo que hacía el apóstol, hacer que la unidad de las congregaciones, en especial donde habían roces entre cristianos, fuera fortalecida.
donde había roces entre gentiles, con los romanos, por sus costumbres. Esto lo encontramos en Efesios, también en Romanos. Entonces, consciente de que se acercaba el final de su ministerio en la tierra, el apóstol Pablo seleccionaba a hombres idóneos y hombres que se encargaran de esto, hombres capacitados, entrenados en la fe, entrenados en la verdad. Así que quiero también leerles 2 Timoteo 2:2 en la versión de la Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera, el texto que tomamos: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia debe de llevar esa tarea constantemente, que haya una parte donde se sea fiel a lo que se ha dicho. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿no? Le estaba encargando: lo que oíste, de lo que yo he hablado. Y aquí, hermanos, yo creo que debemos de ir un poco a la historia, ¿no? Porque los credos especialmente fueron dados para resumir las doctrinas de la fe. El credo de los apóstoles fue dado por eso. Se llegó a la necesidad, y sobre todo después, más o menos sí, en el año 100, después de nuestro Señor Jesucristo, de ir resumiendo las doctrinas de la fe. Y por eso, entonces se dan los credos de los apóstoles, los credos de Nicea, los credos de, bueno, etcétera, muchos credos, para resumir las doctrinas básicas del cristianismo y las doctrinas esenciales para la fe. Entonces vemos que muchos hombres murieron por ello, entregaron su vida por estas verdades y las organizaron de tal manera que nosotros hoy podemos tener una claridad de ellas, entenderlas, y está a nuestro alcance. Una iglesia ejemplar que anda en la fe, echa mano de todos estos recursos con el fin de crecer más y más espiritualmente en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, a través de los tiempos, entonces ha tenido que luchar bastante para que los puntos de la fe sean preservados. Y el apóstol Pablo era uno de ellos. Entonces, donde había problemas, ya sea entre iglesias, hablándolo de la iglesia universal, o ya sea en la iglesia local, siempre él estaba enfocado en esto. Por eso, la exhortación es a que hayan líderes y maestros que sean de buen ejemplo en su conducta. Eso era lo que él animaba, ¿cierto? Y así, de esa manera, su ministerio estaba siendo cumplido. Por eso lo vemos en Tito y en Timoteo, que son cartas pastorales, aunque son pastorales y aunque son dirigidas para líderes, es para toda la iglesia, porque de una u otra manera todos estamos involucrados en servir al Señor. Pero también lo enseña y cómo debe de ser llevado correctamente el servicio del ministerio de la predicación y de la palabra de Dios.
Pablo, como vemos, cumplió su plan de viajar a España u otros países nunca antes visitados por un apóstol. No lo sabemos, pero su propósito era llevar el mensaje, como decíamos también ahora 15 días. Ese era el propósito, de él poder compartir la fe, lo que el Señor Jesucristo le había dado, en lo que él estaba aprendiendo y creciendo, lo compartía a otras personas. Así que el llamado de la iglesia es proclamar el evangelio. Eso es lo que hace una iglesia ejemplar. Proclamar el evangelio a toda persona sin excepción. Pobres, ricos, cojos, ciegos, etcétera, ¿cierto? A toda persona. Y eso es lo que hace una iglesia, pero la iglesia se debe enfocar hacia la sana doctrina. Siempre debemos ir y apuntar hacia allá, a lo que dice Cristo, los credos y de todo más, demás materiales que nos ayudan a ser creyentes maduros y de ejemplo, son buenos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado las escrituras y no vamos a ir solamente con los credos, no. Vamos a mirar qué es lo que nos sirve a nosotros y qué es lo que no nos sirve, porque todos los credos no son fieles a las escrituras y muchos son 100% fieles, son apoyo a la interpretación, en cómo debemos hacer, en cómo debemos conducirnos. Y como decía anteriormente, muchos de ellos resumen la fe del cristianismo. Sino que hay gente que creen que porque hablamos de un credo, entonces estamos dando más importancia al credo que a las escrituras. O si hablamos, por ejemplo, del tema de la iglesia, entonces creen que la iglesia está por encima de las escrituras. Y no es así. Nuestra responsabilidad entonces es que nosotros conozcamos el evangelio, pero además de conocerlo, lo prediquemos a otros. Ese es el punto, que lo prediquemos. Y que sea, exacto, la gran comisión, que cumplamos la gran comisión, pero que sea alentador para las personas y que no sea para confusión. Lamentablemente, en nuestro medio hay iglesias que hacen el énfasis en cosas que no ayudan al crecimiento de la fe. Dejan a un lado la palabra de Dios, la exposición de las escrituras, el estudio de las escrituras y enfocan a las personas a actividades constantes como es el ayuno congregacional, las reuniones de jóvenes, y ven el pecado de una manera diferente. Entonces lo que hay es confusión en las personas. Entonces, si tú pecas, es porque hay un demonio. Entonces hay que echar fuera a ese demonio y cada 8 días, entonces, culto de liberación. Eso es, digamos, un evangelio que no da esperanza. Un evangelio que está mal enfocado. Y creo que como iglesia es nuestra oración y es nuestra tarea de ayudar a muchos para que regresen a la fe. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículos 13 al 16. Romanos capítulo 1, versículos 13 al 16. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Como nosotros sabemos, la iglesia es instituida por Cristo. La iglesia ha sido, el fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe en Cristo, ¿qué hace? Asegura la salvación. Eso es lo que hace la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos asegura la salvación, pero es una salvación segura. Es una salvación en la cual nosotros estamos seguros en que vamos al cielo, en que vamos con Cristo en esperanza. La iglesia es importante verla desde una óptica en su fundamento en Cristo. Y él la fundamentaba más y la aseguraba más con todas las manifestaciones de su gloria. Fundó su iglesia, por ejemplo, con la con la venida del Espíritu Santo. Jesucristo fue al cielo, pero no dejó a sus seguidores. ¿Qué hizo? Mandó al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? ¿Y su función cuál es? Guiarnos, consolarnos, edificarnos, ¿cierto? Mostrarnos la verdad y el pecado que hay en nosotros. El Espíritu Santo es el consolador. Y una iglesia ejemplar debe crecer y debemos crecer en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo crecemos? Crecemos en la unidad de la fe. En eso. Crecemos en la unidad de la fe y todos estamos de acuerdo con la doctrina que enseñan las Escrituras. Y eso es entonces lo que nos hace fuertes en la fe. Él vino con poder y plenitud. ¿Con poder para qué? Para cambiarnos, para transformarnos, para darnos una nueva vida. A eso vino el Espíritu Santo. Él es el consolador, es la tercera persona de la Trinidad, el que nos guía a la verdad. La iglesia también se fundó con dones sobrenaturales. Es decir, que Dios a nosotros, como su cuerpo, nos ha dotado a todos de dones para su servicio. Ya sea en la congregación, predicando la palabra de Dios a niños, adultos, etcétera. Dios da dones con el propósito de mostrar su poder y que su iglesia crezca. Él los dio, como vemos, por medio de sus apóstoles. Le dio dones y especialmente para que ellos predicaran la palabra de Dios y llevaran el mensaje de salvación. Traían revelaciones nuevas constantemente. Había necesidad de estas mientras terminaban de ser completas las Escrituras. Eso era lo que hacían los apóstoles. Y ahora nosotros tenemos completas las Escrituras. ¿Cuál es nuestro deber? Predicarlas, ¿cierto? Pero nuestro deber también entonces es
estudiarlas, conocerlas, meditarlas, reflexionarlas, vivirlas, con el propósito de ser una iglesia ejemplar, pues como vemos, como es el título de este estudio, ¿no? Andamos en la fe. Entonces la iglesia también se funda con las escrituras, y estas escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Vemos entonces también que el Espíritu Santo ayudaba a los apóstoles a recordar y a entender correctamente por qué Cristo había venido a la tierra. ¿Cuál era el propósito en que Jesucristo había venido? ¿Y para qué y por qué había dicho todo lo que les había enseñado? Él los guiaba a escribir la historia del mismo Dios sin errores. Y todas las explicaciones que el pueblo de Dios necesitaba obtener para su crecimiento y su fortaleza espiritual, así lo guió él. Y a esto llamamos la inspiración. Estas escrituras son el fundamento de la iglesia cristiana. Las escrituras. Y asimismo, entonces podemos decir que la iglesia se funda con el fin de perseverar en la buena predicación del evangelio. El Espíritu Santo establecería estas iglesias para que la predicación del evangelio fuera fiel y digna de ser recibidos por todos. Él mandó a los apóstoles por todas partes con el mensaje, obró juntamente con ellos para convertir a muchos de los oyentes, hizo que los convertidos dieran las buenas nuevas a otras personas también. ¿Qué aprendemos de estas cosas? Aprendemos que Dios preserva su iglesia, pero que Él también nos da unas responsabilidades como iglesia. Y la mayor responsabilidad es predicar el evangelio, llevar el evangelio a todas las personas. Y tenemos actividades en verdad en las cuales nosotros podemos participar llevando el evangelio. Contamos con una emisora virtual, ¿cierto? Como iglesia local por donde se predica el evangelio constantemente para que la gente sea guardada del error, sea guardada del mal. Tenemos y citamos constantemente a las personas nuevas para que reciban un discipulado. En pocas palabras se llama. Lo estudiamos, preparamos, animamos a las personas para que sean fortalecidos en la fe. Vamos a mirar Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Y Romanos capítulo 10, versículo 9. Evangelio según San Juan 11, 25. ¿Alguien que por favor desee leerlos? Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Muy bien. Y Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Muy bien. Entonces, la fe en Cristo es el fundamento espiritual. Eso es lo que vemos en las Escrituras. La fe en Cristo es el fundamento espiritual. Y entonces la invitación a las personas que predicamos es a creer en Cristo, a creerle a Él, porque las palabras que nosotros hablamos no son de nosotros, sino que son enviadas del cielo, son enviadas de Dios. Y la invitación constante es a que crean a Cristo, confiesen a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque de lo contrario se irán al infierno. Esa es la tarea de nosotros los creyentes. Predicamos el evangelio. No interesa a quiénes, no interesa en qué contexto estemos, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en el hogar, en la familia, pero constantemente debemos predicar el evangelio y no debemos permitir que sean ahogados por los problemas, porque enfrentamos problemas, así como también la iglesia primitiva fue perseguida. Y para señalar que estamos siendo perseguidos no es necesario que alguien nos esté apuntando con una ametralladora. No, es contra el pecado, contra la arrogancia, contra el orgullo, ¿cierto?, que enfrentamos entre nosotros mismos muchas veces. Debemos hacer realidad el evangelio en cualquier contexto donde nosotros estemos. La Iglesia Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone de todos los números de las personas, de los electos, a quien Dios ha llamado. Y seremos y seguiremos siendo llamados bajo el nombre de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿De quién? De la iglesia, ¿cierto? Él es la plenitud, como dice la palabra de Dios, que todo lo llena en todo. También como iglesia, como una iglesia ejemplar, nosotros tenemos que entender que esta doctrina es una doctrina de amor, totalmente de amor, es una historia de amor, en el sentido en que Cristo se ha entregado por nosotros, por nuestros pecados. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien. Entonces acá Cristo amó a la iglesia y ¿qué dice? Que se dio a sí mismo por ella. Es una analogía que se toma aquí del matrimonio, en esa unión mística que existe entre Cristo
y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, y a fin también de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es una historia de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces nosotros también tenemos que manifestar como iglesia el amor de Cristo en todo sentido. El amor de Cristo nos debe embargar. Y si nosotros no perdonamos a los que nos hacen daño como cristianos, entonces no estamos amando. Estamos comprendiendo mal el evangelio o lo estamos aplicando mal a nuestras vidas, porque incluso las escrituras mandan que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, amar a los que nos persiguen, amar a los que nos hacen daño. Pero nosotros aprendemos así solamente de Cristo. Debemos ver la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Dave Wilson dice lo siguiente: la historia de la Biblia es la historia de cómo Dios arregló todas las cosas para casar a su hijo con una prostituta. Duro, ¿cierto? Así Dios nos amó y así Dios nos vio. ¿Pero qué hizo? Cristo amó a la iglesia, nos lavó con el poder de su palabra, con su sangre, con un amor incondicional, con un amor perfecto. Así Él nos amó. ¿Quién es el novio acá? Se nos dice que es Cristo. El novio de la historia es Cristo. Y Él es el Señor de señores. Ahí mismo en Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 22, nos dice eso. Él es el novio de la historia, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra entre los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies a Cristo. Entonces, nuestro compromiso como iglesia, queridos oyentes, es con Cristo. No es con una persona en específico, no es con un grupo social en específico, no. El compromiso de la iglesia es y debe de ser siempre con Cristo, porque Él es nuestra autoridad. Todo está sujeto bajo Él. Él tiene el poder, Él tiene el dominio, Él nos gobierna, Él nos sostiene, Él nos provee todo para nuestro bien espiritual y el crecimiento en la fe. Así que también en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios encontramos que nosotros somos comparados con la novia. El cuerpo de Cristo es comparado así. Por un lado, podemos ver que se trata de todos los creyentes, es decir, aquellos que han creído en el evangelio de la salvación. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa.
todos los creyentes, se refiere acá. Esto incluye a personas de toda época y de toda nación, porque también dice en el capítulo 2, no lo busquen, solamente lo pueden, apúntenlo para que podamos avanzar. Capítulo 2 de Efesios, versículos 14 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Él es nuestra paz. Cristo es el que hace que nosotros tengamos verdadera comunión con el Padre. Solamente Él. Hay muchas iglesias, entonces, que invitan a la gente a buscar la paz en otras cosas que no son Cristo. Y eso es lo que destruye la unidad en las iglesias. Eso es lo que destruye la verdadera fe en las iglesias. Nosotros como iglesia debemos velar y debemos mirar y tener cuidado con esto. Además de todo, en el desarrollo de la historia en la iglesia, dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, que Él hizo un compromiso, se dio por nosotros, por su iglesia, y siempre está con nosotros. Cristo nos amó. Él es el rey, es nuestro rey. Amó a la iglesia, la hizo el objeto de su amor. Y hay dos cosas que Pablo destaca de este amor de Cristo. Dice que la amó antes de la fundación del mundo, o sea, estaba en su mente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, hay un propósito para el cual Él nos ha llamado, a andar en santidad. Cristo murió por nosotros, pero nosotros, ¿cómo debemos andar? En respuesta a la obra de Cristo, debemos manifestar la santidad de Dios, es decir, vivir apartados del pecado, apartado de todo lo que impide tener comunión con el Señor. No es fácil, pero Dios está con nosotros y nosotros tenemos la victoria. Si tenemos la seguridad de la salvación y que Cristo ha muerto por nosotros, no seremos jamás avergonzados. La amó en un momento que su amor por ella no era correspondido. Por eso dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, habéis sido salvados. Con el amor y la obra de Cristo, nuestra justicia no vale nada. Ahora es la justicia de Cristo en nosotros, reinando en nosotros. Y podemos decir todos a una voz, como una iglesia ejemplar, por gracia somos salvados, solamente por gracia. Como resultado de ese amor eterno e incondicional,
se dio a sí mismo por ella, es decir, entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Según Efesios capítulo 1, versículo 7, Jesús vino y por medio de su sacrificio, por ella libertó. Por eso dice, en Él tenemos redención, nos libertó. Jesús vino y por medio de su sacrificio la perdonó, el perdón. Qué bueno es leer esto y recordarlo, porque es como si hubiéramos estado en la selva por 10, 20 años secuestrados. Así estábamos con el pecado, amarrados a él, pero Cristo nos liberó. Y además de eso, en su sacrificio nos perdonó. Cristo también entregó a su iglesia una sortija de compromiso. Efesios 1:13 al 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El novio entonces tuvo que marcharse, como decíamos anteriormente, por un tiempo, pero antes de partir nos prometió que volvería a buscar a su iglesia para consumar el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la garantía de su regreso? Su Santo Espíritu, ¿cierto? Como lo hemos venido diciendo, que por medio de su palabra la prepara para el día de las bodas del Cordero. Como dice en el capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Veo que se ha acabado el tiempo, no sé si de pronto haya alguna pregunta hasta aquí. Sí, hermano, gracias. Buenos días. Buenos Pensaba días, hermana. en cómo la iglesia local no ha sido una creación humana, no ha sido caprichosamente invención del ser humano, sino que Dios en su infinita bondad y misericordia constituyó la iglesia local para que el creyente no anduviese solo a la deriva en este peregrinaje tan difícil que es estar en esta tierra con la mirada puesta en Él. Dios en su infinita misericordia quiso ponernos dentro de una familia de la fe precisamente para que pudiésemos preservarnos en la fe, pudiésemos avanzar en el reino de Dios y pues continuar aportando en la extensión del evangelio. Además, pues el Señor dejó un mandamiento con relación a la iglesia y es el no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es voluntad de Él que domingo tras domingo vengamos a reunirnos con los de la fe para crecer en Él. Y pues el creyente no debe abandonar el lugar donde el Señor lo ha puesto caprichosamente, ¿no? No debe abandonarlo sin razón justificable, sino que si debe cambiar de congregación, debe ser por razones justas que lo ameriten, porque es el lugar donde el Señor pues ha querido dejarlo para que crezca en la fe. Gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. La próxima escuela dominical, si Dios permite, vamos a mirar, predica la sana doctrina. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos en esta mañana aprender más de tu palabra. Gracias por asistirnos, gracias por vernos limpios a través de la sangre de Cristo. Gracias porque has sido fiel con nosotros, con tu iglesia. Nos has preservado a través del tiempo. Nos has dado la victoria sobre el pecado y sobre la ruina espiritual. Rogamos que tú nos ayudes para que
nuestra vida continúe siendo formada por ti, nuestra vida espiritual sea fortalecida por tu bondad, por tu amor, por los medios de gracia que nos das. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser una iglesia ejemplar, pujante en la fe, que podamos predicar siempre, constantemente, a toda persona. Ayúdanos para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con claridad y podamos seguir esta fe en la cual tú la has fundamentado a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a perseverar más y más en tus escrituras, porque ellas son aliento para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le hemos pedido en acciones de gracias. Amén.